So let's move on to Pasemos al último orador del día. from the University of Val d'Hebron. Es Universidad de Valdebrón, ahora. Ella es una genetista clínica en Valdebrón. Nos va a hablar de la caracterización del trastorno de movimiento. El caso español. Yo soy Amaya, estoy representando al equipo de Belén Peña. No ha podido venir aquí, pero gracias a todos por permitirme estar aquí y hablarles de una pequeña parte de nuestro trabajo. Ha sido muy inspirador. Estoy segura de que todos están cansados. Les prometo que voy a hablar muy rápido. Este es el póster. Lo pueden luego mirar para que lo vean en detalle. Este es estudio. Quiere presentar la corte de niños con la mutación de GNO seguidos en distintos institutos de España, en la que se enfoca en la caracterización del fenotipo de trastorno del movimiento en distintas variantes. Vemos esta correlación entre mutaciones y trastornos del movimiento. Los pacientes reclutados en colaboración con la Asociación de la Familia GNO Española y también colaboramos con profesionales de distintos centros españoles. Analizamos 18 pacientes. 10 de ellos fueron mujeres y el diagnóstico fue en media 9 meses y 9 años y 10 meses. Empezamos durante la pandemia en 2020 y fue interesante porque pudimos utilizar la telemedicina y las reuniones a distancia para analizar sin necesidad de trasladar a los pacientes entre hospitales y pacientes. Analizamos distintos videos que enviaron los padres en la casa. Los analizamos para ver los distintos trastornos de movimiento. También creamos un cuestionario para que el paciente lo hiciera en casa para poder tener más información sobre el fenotipo del trastorno de movimiento. Estos son todos los datos que hemos recogido acerca de la identificación de la variante. Tenemos distintas variantes. Tenemos un paciente que incluye el GNA1 más otros. Y aquí tenemos las distintas técnicas que se aplicaron para diagnosticar la secuenciación. Una era la secuenciación, el otro fue el panel de gen, el otro fue el reanálisis, el otro fue el Sanger directo y el otro fue el rango CGH y el otro fue el exoma para ver si había alguna variante en el fenotipo. Para saber si existen muchas más variantes en el paciente. Aquí tenemos el fenotipo, genotipo, la correlación. Hicimos algunas observaciones y vimos que distintos pacientes tienen mutaciones y la misma localización compartían el mismo fenotipo y la misma gravedad. Vimos que la posición de las variantes 0,9 tienen un fenotipo encefalopático y en la posición 0,3 tienen un fenotipo de trastorno de movimiento. Estamos trabajando con el profesor y el equipo para ver si esta correlación puede explicar qué mecanismo funciona, como se ha explicado en las presentaciones anteriores. Estos pacientes han tenido hipotonía, dificultades para la adquisición de hitos de movimiento, comunicarse. Esto en la mayoría de los pacientes. Si nos centramos en los trastornos de movimiento, vemos que todos los pacientes han presentado algún tipo de trastorno de movimiento, con más frecuencia la distonia, y otros fueron estereotipias y facial hiperritmia facial. En algunos en cuanto a los síntomas de exacerbación de movimiento se presentaban también y en la mayoría era corea, distonía, distonías isoladas y distonías. Tuvimos 2 con taquicardia y otros síntomas autonómicos
Y en todos los pacientes, solo uno no tuvo síntomas autonómicos. Identificamos algunos de los triggers o de los desencadenantes físicos y emocionales, disculpen. Los pacientes con exacerbaciones fueron hospitalizados. De hecho, se hospitalizaron 4 pacientes. Aquí quiero mostrarles algunos videos. Vemos algunos movimientos hipercinéticos. This is in the other side, so I will pass it. Esta está volteada. No, está bien. Movement in the Aquí podemos ver movimientos, vemos movimientos en las piernas y en las manos. Perdón, en las piernas y en la cara. Es importante observar cómo presentamos. Vemos aquí otro episodio. see the severity of the disease. Podemos ver la gravedad de la enfermedad aquí. For conclusions, we wanted to Como conclusión, queríamos decir que hemos observado una correlación fenotipo-genotipo en nuestras series y vamos a continuar estudiándolo. El trastorno de movimiento es un síntoma constante en todos los pacientes y en la mayoría de los pacientes mostraron exacerbaciones, la asociación de síntomas autonómicos y empeoramiento con el tiempo. Gracias por escuchar. Okay, thank you. Gracias. Pregunta de la audiencia. The first one El primer paciente que describiste, digamos, ¿puedes describir el fenotipo en ese caso? Es una chica de 13 años, empezó con un retardo del desarrollo general y con el tiempo, cuando tenía 7 años, empezó a presentar distonía que se empeoró de forma progresiva y ahora surgery, the US surgery, and it's better. ha tenido un tratamiento y ha mejorado. Y no ha tenido epilepsia, no. Solamente tuvo una crisis de epilepsia. No fue claro si fue una crisis o no, pero no ha presentado más epilepsias. Mencionaste que había un paciente no tuvo ningún episodio autonómico. ¿Fue este paciente u otro? Esta paciente que les acabo de mostrar, sí, pero hay otra que no. Y esta información Questionnaire, we paid mm, está basada en el cuestionario que se le hizo a la familia. Así que no sabemos si de verdad habría un síntoma autonómico no diagnosticado. Puede ser. Gracias, doctora.